Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 35 de la tercera temporada de su podcast En órbita. Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que involucra a la Agencia Central de Inteligencia, a la DIA, que es otra agencia de inteligencia norteamericana, a un escritor y artista, que luego sería autoproclamado como psíquico en Estados Unidos, a un ingeniero especialista en láseres y a un físico de partículas. Hoy vengo a hablarles de Ingo Swann y la visión remota. Así es. De Ingo Swann se han escrito tal vez miles, si no cientos de artículos traducidos tanto al español como en el original inglés, obviamente, y ha llegado creo que a una gran cantidad de latitudes y acerca de la visión remota aún más, aunque obviamente para los que sean nuevos en este tema, normalmente casi siempre se desarrolla del lado de las teorías de conspiración, es decir, si ocurrió, si no ocurrió realmente. Hace poco estaba viendo un documental, un especial que hablaba del Disclosure Project o del proyecto Revelación, donde, por ejemplo, a través de un acta de difusión de información, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia Americana, publica tal vez casi que 1 millar de documentos en diferentes áreas. Obviamente, de un lado está el tema ufológico, del otro lado están las investigaciones paranormales con aplicaciones prácticas y reconocen textualmente, obviamente en esos informes, son informes técnicos o informes de cierre de investigaciones, que durante la década de los 80s y 90s particularmente estuvieron muy interesados en la aplicación práctica de eso que la CIA rebautizó como potencial humano o capacidades humanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Ingo y por qué me parece tan interesante la historia? Ingo fue obviamente psíquico, como ya lo mencioné, un psíquico autoproclamado, muy famoso, ¿sí? Que junto con Russell Targ, que es el físico, y Harold Puthoff, el ingeniero, ambos de nacionalidad norteamericana, desarrollan de manera conjunta lo que se conocería como visión remota y el protocolo de visión remota. El protocolo concretamente es un conjunto de actividades, de técnicas y procedimientos para lograr ver a distancia, literalmente. La visión remota, dicho en palabras castizas, ¿qué es? Es la capacidad, dicen ellos, inherente a la condición humana, a todo ser humano, de ver en el espacio y el tiempo. Ojo, aquí se empieza a poner tal vez un poco complicada la noción o la definición. ¿Por qué? Muchos obviamente van a decir eso es paraciencia o eso es charlatanería o eso es pseudociencia. Sin embargo, lo curioso es que se desarrollaron proyectos de inteligencia a través de la DIA y la CIA, recordemos, y donde, por ejemplo, el SRI, el Instituto de Investigaciones de Stanford, actuó como contratista, es decir, contaban con recursos, contaban con el aval y estaban interesados en los resultados. En este caso eran organismos de inteligencia americana que dijeron, bueno, aquí de pronto vamos a encontrar algo fascinante. Hay una historia que he mencionado en diferentes episodios, pueden escuchar, ir más atrás, donde precisamente hay una película protagonizada por Ian McGregor y George Clooney que se tituló en Latinoamérica como Los hombres dementes o los hombres que miraban fijamente las cabras, o hombres dementes, perdón, donde entre parodia, burla, chiste y chanza dicen, sí, fuimos parte de un proyecto ultra secreto que luego se da a conocer, donde el Congreso debate y discute, bueno, por qué el gobierno estadounidense y los contribuyentes norteamericanos aportaron con recursos para desarrollar este tipo de investigaciones, si todo aparentemente pues carecía de fundamento o era irreal. Sin embargo, lo fascinante es que ahí muestran precisamente que el mayor interés o la principal, digámoslo, meta que se habían trazado en el proyecto tal vez más conocido de todos, que es el proyecto Stargate, que luego fue rebautizado en montones de ocasiones. Es el mismo proyecto de Scanate, del cual hay, ojo, una película hacia finales de los 80. Es ese, ¿cuáles son las capacidades y cuál es el potencial humano? Y realmente, dicho así de manera general, pues visión remota está equiparándose con eso que ya los psíquicos y los parapsicólogos llamaban como clarividencia. Sin embargo, eh,
con la clarividencia, pues estaba como ese toque místico, ese halo de misterio y de esoterismo, del cual la CIA obviamente quería desvincularse. Y no es gratuito que precisamente se integren al proyecto y a la investigación, o que más bien lo presidan. Dos, a la fecha, investigadores de renombre reconocidos, ambos compuestos catedráticos en diferentes instituciones académicas, universitarias en Estados Unidos, con publicaciones cada uno en su área, en el campo de la ingeniería, el otro en el campo de la física. Y sin embargo, luego, más adelante, y a raíz de la desclasificación de lo que fue este proyecto Stargate, pues Putov y Tar pasarían a la historia como psíquicos o parapsicólogos, si se quiere, más bien, parapsicólogos, perdón. Entonces, un poco de contexto para los que recién están escuchando y dicen, bueno, ¿quién es Ingo? Ingo Douglas Swann nació el 14 de septiembre de 1933 en Colorado. Murió en el 2013, específicamente el 31 de enero a la edad de 79 años. ¿Sí? Desarrolla conjuntamente o ayuda a desarrollar los protocolos dentro del proyecto Stargate para establecer, digámoslo de manera no científica, pero sí es metódica, esquemática, la visión remota junto con Tar y Putov, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Russell Tar y Harold Putov eh, reciben una especie de preinforme por parte de la CIA, donde les advierten que los rusos ya venían investigando capacidades o más bien aplicaciones prácticas de la clarividencia, que era la capacidad, como el nombre lo indica, de ver sin necesidad de un desplazamiento físico, de ver en el espacio hacia cualquier punto. Sobra decir, de entre tantas opciones y posibilidades al margen de lo que sería luego la Guerra Fría en los 80, recordemos que desde los 70 Swan y Putov se interesan por estos temas, pues qué mejor herramienta de espionaje que eso que luego sería conocido como un capítulo particular de la Guerra Fría, del espionaje psíquico, no reconocido oficialmente, pero sí, digamos, se convirtió en un secreto a voces. Entonces, ellos hacen una publicación en un medio local para comenzar a reclutar. Ingo, que ya era conocido, digámoslo, en un pequeño círculo, como un psíquico dotado, como un dotado, se les decía en ese entonces, responde a la publicación y dice, ok, me voy a presentar. Y no van a tener que probar porque se van a dar cuenta que soy genuino, ¿sí? No estoy seguro si ya para la época existía este personaje de James Randi y esa organización que se dedica como a desacreditar o a probar precisamente los engaños de los supuestos psíquicos o los falsos psíquicos. Pero Ingo sí está muy, digámoslo, convencido de sus habilidades. Luego, años más tarde, el mismo Tar y Putov reconocerían, fue gracias a las innovaciones y a los casos de éxito concretos con Swan, a las pruebas, porque se hacen en entornos controlados, que se logra establecer propiamente la visión remota. Entonces, lo que conocen la mayoría y los que no es que Swan ayuda a desarrollar el proceso de visión remota y lo hace junto con Putov y con Tar a través del Instituto de Investigaciones de Stanford, el famoso SRI, junto con la CIA. ¿Qué es lo que ellos plantean? Bueno, la visión remota no solo es real, no solo tiene una aplicación práctica en el campo militar o el espionaje o el espionaje doméstico, internamente en los Estados Unidos, sobra decir, sino que además se puede hacer de forma controlada para obtener resultados concretos. Palabras más, palabras menos, ellos luego reconocerían en algunos casos y en algunos estados dentro de la Unión Americana que participaron en investigaciones de carácter penal, asesinato, desapariciones y demás, y contribuyeron a la resolución de ciertos casos. No especifican cuáles, pero sí dicen que entre el 1972 y el 79 más o menos participaron en cerca de 65, 70, 85 casos diferentes. De ahí luego es que se acuña este término de los famosos detectives psíquicos. Entonces aparecen sujetos como Pat Price, Joseph McMonigal, que de hecho, en el caso de McMonigal, hasta donde mal no recuerdo, era un policía norteamericano, un policía en retiro, que luego se vincula al proyecto Stargate, o bueno, luego proyecto Scanate, porque el proyecto tiene continuidad por casi década y media, más de 15 años, y es precisamente porque demuestra ser muy efectivo.
La cantidad de aciertos que presentaba este McMonigal junto a Pat Price era bastante impresionante cuando ya está establecido y desarrollado totalmente todo el protocolo de visión remota, ¿no? Entonces, eh, hay muchos montones de experimentos tal vez que se desarrollan, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con la visión remota controlada? Bueno, dice, es un proceso en el que el espectador ve un lugar con recibir simplemente coordenadas geográficas. Es decir, para todos los que están escuchando, el visor remoto, entrenado, obviamente, es aquel individuo que se sienta, ¿sí? En una mesa, recibe unas coordenadas geográficas específicas y a partir de esas coordenadas se le entrega un protocolo en el que se le indica para que describa qué es lo que puede ver. Literalmente, él no se ha movido de su asiento, no se ha desplazado físicamente, no conoce el sitio. Estamos hablando en este caso de mediados de la década de los 70, principios de los 80, recuerden, el incipiente desarrollo de Internet poco o nada tenía que ver, eh, no había dispositivos de geolocalización ni nada similar, es simplemente la demostración concreta de una capacidad específica. Entonces, el visor se sienta y visualiza a distancia literalmente y describe. Luego, obviamente, envían, ejemplo, agentes de campo a que verifiquen las observaciones y el informe que el visor ha entregado. ¿Por qué se le llama protocolo de visión remota controlada? Porque ellos entregaban, al margen de las coordenadas, un resultado con una descripción bastante concreta de lo que habían visto, lo que habían visualizado. ¿Sí? Entonces trazan un target o un objetivo, ¿sí? El objetivo obviamente no lo conoce el visor. Los que están llevando a cabo el experimento en el entorno controlado, en este caso, sea Putov o TAR, obviamente sí saben, pero se encuentran, digámoslo, en una habitación aislada para no, ellos le llamaban a eso, para no contaminar el resultado de la investigación. Es decir, para que no hubiese ningún tipo de interferencia. Aquí obviamente estamos hablando de interferencia psíquica o mental, si se quiere. Ya es evidente y ya más adelante, de hecho, hay varios libros que desarrolla sobre todo Russell Targ, el físico, que van a explicar el por qué está tan convencido de estas, digámoslo, como características o atributos de la mente humana. Entonces, el visor se sienta, le dan sus coordenadas, le dan su objetivo y él describe qué es lo que está allí, ¿sí? Para los parapsicólogos y los parapsíquicos que llaman, pues todo eso es obviamente percepción extrasensorial o percepción de alta sensibilidad, como va a decir Bárbara Hambrenan, que es otra investigadora que luego se vincula a todo este campo en Estados Unidos, también cuenta con fondos. Y pues ellos hablan, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es detección de la mente humana, ¿sí? Entonces, se llevan a cabo unos primeros experimentos de visión remota controlada y coordinada que resultan ser bastante exitosos. Sin embargo, Russell Tarr y Harold Puthoff están convencidos de que es probable de que por viajes o conversaciones o lecturas, pues Swan tenga un bagaje bastante amplio que le permite de todas maneras en sus visiones, en sus visualizaciones más bien remotas, acertar con bastante precisión. Y dicen, ¿qué tal si llevamos el experimento un paso más allá y lo hacemos fuera del planeta? A raíz de eso, y quiero hablarles para los que estén interesados, tengo un libro traducido al español para pues, la comunidad habla hispana. También lo encuentran en inglés para los oyentes de Estados Unidos, otros países en Europa, que se titula Ingo Swann y la cuestión extraterrestre y la telepatía humana. ¿Sí? Ese libro se desarrolla a raíz de la descripción y los procesos de visualización remota controlada que se llevan a cabo en el SRI, en el Instituto de Investigaciones de Stanford, cuando deciden que es hora de que Ingo Swann lleve a cabo visualizaciones remotas de, por ejemplo, la Luna, Marte y Júpiter. Lo extraño es, y según lo que describe este libro de la cuestión de la telepatía humana, es que no solo se trata de visualizaciones exitosas, sino que obviamente el éxito se lo atribuyen a la corroboración de la descripción. Simplemente, ojo, con coordenadas para la década de finales de los 80, digamos, resulta ser bastante preciso. Lo que pasa es que, obviamente, por eso el título es bastante amplio en el texto,
Hablan de la cuestión extraterrestres porque ahí se vincula nuevamente toda la fenomenología ovni y pues es resultado de lo que vio este señor Ingo Swann en ese entonces, ¿no? En los primeros experimentos piloto, el mismo Tari y Puthoff afirman, no podíamos pasar por alto la posibilidad de que tal vez Ingo conociese las características geográficas de la Tierra, su latitud y longitud aproximadas, ¿sí? Por ello, Swann es quien sugiere que parte de esas pruebas de visualización remota deben hacerse o deben extenderse en un entorno en el cual él no tenga control, ¿sí? Tar y Puthoff entonces básicamente se convencen de que es probable que se esté produciendo una especie de interferencia y que le estén dando pistas, en este caso al visor remoto por excelencia que fue Swann. Y dicen, vamos a modificar las preguntas, vamos a modificar las coordenadas sin que él lo sepa. No es que le digan, ok, Ingo, vamos esta vez a, qué sé yo, a observar el cráter número ta de la luna. No, simplemente le dan unas coordenadas e Ingo determina que aquello que está viendo, ¿sí? No está ubicado en ningún punto, en ninguna latitud del planeta, en la luna, ¿sí? En ese orden de ideas, Tar y Puthoff realizan más de 150 experimentos con Swann. Cada vez se va volviendo más estricto el protocolo y el procedimiento para tratar de eliminar toda posibilidad de error, ¿sí? Al inicio, a Swann le entregan 10 objetivos. Recibe latitud, longitud, es decir, las coordenadas. Luego, al final, eso se convierte en 100 y comienzan un proceso de evaluación sistemático de esos objetivos, de esos targets que le han dado a Swann. Los resultados simplemente resultan ser excepcionales. La tasa de éxito, de efectividad y luego de confirmación elimina todo tipo de error, ¿sí? Se quedan simplemente asombrados, no saben qué es lo que está pasando, cómo lo está haciendo específicamente, pero Swann simplemente cada vez desarrolla un grado mayor y mayor de éxito con el tiempo, es decir, entre más experimentos realizan, más experimentos llevan a cabo, mayor es la cantidad de porcentaje, digamos, acertado. Por ejemplo, en el caso de Júpiter, Swann propone un estudio a Tari Puthoff. Al principio estos se resisten, dices que las descripciones serían imposibles de verificar. Ojo, para la época, ¿sí? Esto ocurre el 27 de abril de 1973, estamos hablando a principios de la década de los 70. Tari y Puthoff registran la sección de observación remota de Swann sobre el planeta Júpiter y la luna de Júpiter. Esto lo hacen antes de la llegada de la sonda Voyager, ¿sí? Al planeta. Esto se produce en el 79, es decir, con 6 años de anticipación, da una descripción bastante precisa de la luna de Júpiter, Swann, ¿sí? Hay 30 minutos de silencio, luego él comienza a hacer la descripción. En internet ustedes pueden googlear descripciones de Swann sobre Júpiter y ahí se van a encontrar, digamos, con toda la recopilación de lo que fue esa sesión. La encuentran en español, en inglés. Creo que digámoslo, bastante ilustrativo y bastante fascinante, ¿sí? Ahora, ¿qué soporte hay o qué evidencia hay de que esto tenga cierto nivel de veracidad? En el 2001, específicamente en el mes de noviembre, se publica un artículo del investigador Michael Persinger. Este artículo es publicado en una revista de neurociencias y neuropsiquiatría clínica en Estados Unidos, ¿sí? Los resultados de la investigación sugieren que Swann durante la visión remota presentó cambios significativamente medibles asociados a modificaciones de la actividad cerebral. Y esto es muy importante entenderlo porque no era simplemente, digamos, ¿cómo decirlo? Una especie de ensoñación o la descripción de una fantasía que estaba teniendo Swann en el momento, no. Swann literalmente, ¿sí? Durante sus sesiones presentaba toda una actividad electroquímica en la cual se modificaba toda la dinámica cerebral. Es como si centrase la atención literalmente en el objetivo y dicen, es que esto es justamente lo que pasa cuando en tiempo real, en un espacio, en un entorno conocido, una persona no está visualizando, sino observando a la distancia un objetivo específico. Ejemplo, a 100 metros, a 150 metros, a 50 metros, ¿sí? Y se dieron cuenta que eran las mismas zonas que se activan para ver en tiempo real
las que se activaban, pero seguidos de una super tormenta electroquímica con mayor cantidad de sinapsis, si se quiere, cada vez que llevaba a cabo estas sesiones de visualización remota. ¿Sí? Entonces, Persinger, ¿qué es lo que concluye? Dice, ciertamente aquí hay una anomalía, Ingo Swann no es un charlatán, y esto hay que hay que estudiarlo psicofisiológicamente, hay que ver cuál es la actividad electroencefalográfica que se produce, qué ocurre sobre el lóbulo occipital, temporal, frontal. Básicamente Persinger está, pues no convencido, pero dice, bueno, aquí hay él le llama eso congruencia significativa entre estímulos y actividad electroencefalográfica en el cerebro de Swann. Entonces, después de la publicación de este artículo en la revista Neuropsiquiatría y Neurociencias, da una rueda de prensa hacia el 2004-2005, creo que fue eso, y le pregunta a Persinger, entonces, la visualización remota, perdón, ¿es real? Él dice, no lo sé aún, no sé cómo funciona, pero sí sé que ocurre algo en el cerebro durante ese tipo de sesiones, ¿sí? Y lo podemos medir, lo podemos probar, lo podemos estudiar, lo podemos cuantificar. Es decir, podemos datear todo eso y con esos datos tratar de entender entonces qué es lo que ocurre. Persinger, perdón, obviamente no está interesado en los resultados de la visión remota, sino en lo que ocurre durante esas sesiones, específicamente lo que le ocurre al cerebro, ¿sí? Después, como ya lo había hablado, Swan, por ejemplo, reportó oficialmente y extraoficialmente haber participado en al menos 25 casos entre el 72 y 79. De esos, 22 fueron fracasos según reportes oficiales de la policía en cada uno de los condados porque no especificaron concreto cuáles habían sido casos y 3 éxitos. ¿Sí? Swan luego comienza a actuar igual que al inicio Tari Putov como un reclutador y comienzan a buscar nuevos talentos. Porque la CIA, independientemente de que años después, sobre mediados de los 90, específicamente en el 95, con una primera liberación de documentos y de expedientes de proyectos secretos, no reconoce públicamente, dice, esto fue un fracaso, el proyecto Stargate fue un fracaso, perdimos recursos de los contribuyentes y no obtuvimos nada a cambio. Esa es como la presentación oficial, más que todo para justificar lo que sería, entre comillas, un despilfarro de dinero. Sin embargo, durante los 70, 80 y principios de los 90 que se mantuvo vigente este proyecto, se llevaron a cabo todo tipo de experimentos de actividad psíquica, hay que decirlo claro. Hoy en día, si, por ejemplo, esta sección dentro de la página oficial de la CIA, que es Black Bowl como bóveda negra, la mayoría de artículos que uno descarga que están en formato TIF, ni siquiera es PDF, pues están subrayados o más bien no, sombreados, rayados en negro. Entonces, por ejemplo, de un informe, de un reporte de 10, 15 páginas, solo se pueden leer 3 o 4 difícilmente, porque la mayoría de información ha sido suprimida u eliminada u ocultada o borrada a propósito. Entonces, pues a efectos prácticos no es que sirva mucho para corroborar o verificar una versión o la otra. Entonces, Swan, como ya les comenté, comienza a reclutar. Aparecen los nombres de, bueno, ya les mencioné Pat Price, Joseph McMonigal, más adelante aparece Gerard Cruciu, Peter Urkos, que luego se vuelve otro psíquico muy reconocido, muy famoso en la época, ¿sí? Y bueno, se comienza a crear como un nuevo grupo, si se quiere, de individuos dotados hasta que obviamente oficialmente se clausura este proyecto. Entonces, este es el tema que quería compartir hoy con todos ustedes. Se queda para mucho más. Prometo sacar un segundo episodio como continuidad a sobre Ingo Swann y la visión remota. De hecho, de ahí se desprenden infinidad de temas que podemos desarrollar. Uno de estos es obviamente el del proyecto Stargate Scanate, que es bastante fascinante, del cual incluso hay un psiquiatra norteamericano contemporáneo que habla mucho, que tiene mucha documentación, que es Colin Ross, el psiquiatra Colin Ross, pero precisamente para hablar de la veracidad de ciertos sucesos, de ciertos hechos. Entonces,
Los invito una vez más a que se suscriban al canal. Recuerden que estamos como en órbita podcast. Si desean información, intercambio de texto, libros, material, con gusto les puedo compartir. Recuerden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com. Estamos en diferentes plataformas de streaming, también pueden suscribirse allí. En YouTube recuerden darle like, comentar, estén pendientes de, activen la campanita de notificaciones. Les comento que ya yo creo que la otra semana estaré activando la página web de nuevo para que también tengamos ese medio de comunicación con todos ustedes. Mil gracias a todos los que están sintonizando, a las personas nuevas que están llegando. Si les gusta lo que hago, por favor compartan, difundan y nos vemos en una próxima emisión.